Bueno, otra de los formatos que vamos a ver, que es para efectos del control tributario de la DIAN, es el formato 2276, que es la información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones. Entonces, en este formato, ¿qué debemos reportar? Entonces, todas las personas y entidades que realicen pagos o bonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones deberán reportar la información por cada uno de los pagos que realizó. Entonces, algo importante que hay que tener en cuenta es que esta información que yo reporte en el 2276 deberá corresponder con lo que yo le certifique a cada empleado en el formato de ingresos y retenciones en el formato 220. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta acá? Entonces, varias cosas debemos tener en cuenta. Una de ellas es que acá en este formato se debe reportar la información del 220 que debe corresponder a los pagos que efectivamente se hayan realizado durante el año al empleado. Recordemos que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad registran sus ingresos por el sistema de caja o en el momento en que los devengue, ¿cierto? Entonces, acá hay que tener en cuenta que lo que yo le voy a certificar al empleado en el 220 no va a ser el gasto que tenga la empresa, sino los valores efectivamente pagados al empleado. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en el mes de diciembre yo tengo un gasto de comisiones para los empleados, pero resulta que yo no las pagué durante el año, sino las pagué en enero en el año siguiente. Entonces, ¿qué sucede? Esta información no debo certificarla al empleado y por ende no debo reportarla, porque ¿qué va a suceder? El empleado va a decir, no, yo voy a declarar únicamente por los ingresos que efectivamente recibí, ¿sí? Entonces, cuando él vaya a hacer su declaración de renta, le va a aparecer en el reporte, por ejemplo, pagos de comisiones de 300 millones. Entonces, él va a decir, no, yo solo recibí 200 millones porque los 100 millones me los pagaron el año siguiente. Entonces, ¿qué va a hacer el empleado? Va a ir a la compañía y le va a decir, mire, usted me certificó y me reportó, me certificó en el 220 y reportó a la DIAN 300 millones, pero yo realmente solo recibí 200 millones. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues la empresa tendrá que corregir la información que reportó del empleado y esto generaría sanciones por la corrección. Entonces, acá hay que tener muy en cuenta que se debe reportar es la información lo efectivamente pagado y que cruce con el formato 220. Entonces acá, en las especificaciones del formato que encontramos, entonces uno de ellos es la entidad informante, que ahorita les explicaré un poco por qué la importancia de esta entidad informante. Se va a identificar el tipo de documento, el nombre, apellido, el número de documento y cada uno de los pagos que se realizó por los diferentes conceptos, por salarios, por comisiones, por prestaciones, viáticos, por gastos de representación u otros pagos. También en este formato vamos a reportar las cesantías e intereses de cesantías que efectivamente se pagaron, se consignaron o se reconocieron en el periodo. Entonces, por ejemplo, para el año 2021, ¿qué información voy a reportar yo? Entonces, voy a reportar la información correspondiente a las cesantías que consigné en el mes de febrero. ¿Esto qué quiere decir? Que las cesantías son las que corresponden al año 2020, pero que las consigno en el fondo en el 2021. Entonces, esas son las cesantías que yo debo reportar, las que consigné al fondo de pensiones y también al fondo de cesantías y también las que yo efectivamente le pagué al empleado, ya fuera por una liquidación o porque simplemente le realicé un anticipo de estas cesantías. Entonces hay que tener muy presente que son las efectivamente pagadas o consignadas en el periodo. También que reportamos en este formato los aportes obligatorios a salud, los aportes a fondo de pensiones obligatorias, a fondo de pensiones voluntarias, aportes a cuentas AFC, y también se va a reportar el valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo de pensiones. Entonces acá yo voy a reportar cada una de las retenciones que le practiqué a cada empleado. Hay que tener en cuenta que este renglón de retenciones debe cruzar con la suma del renglón de rentas de trabajo de la retención en la fuente. Entonces en la retención en la fuente encontramos un renglón para rentas de trabajo y esta información debe cruzar con la suma de todas las declaraciones. Entonces,
se recomienda sumar todas las 12 declaraciones del año y verificar que esté cruzando con esta información. También se deben reportar el tema de bonos electrónicos, pagos con tarjeta, con vales, apoyos económicos que reciben los empleados, pagos por alimentación mayores a 41 VTs y pagos por alimentación hasta 41 VTs. Digamos que acá sí hay que hacer la claridad que recordemos que los pagos de alimentación hasta 41 VTs no constituyen ingreso en cabeza del trabajador. Entonces, seguramente estos no van a estar reportados en el formato 220, pero en este formato sí me pide a mí reportarlos. Entonces, esto va a hacer una diferencia. Sin embargo, ahí en la resolución es claro en decir que estos reportes que se está haciendo de los pagos para alimentación hasta 41 VTs son de carácter informativo. También está el tema de la identificación del fideicomiso contrato, el tipo de documento del participante y la identificación del participante en contratos de colaboración, que ya más adelante detallaré para qué son estos campos. Algo que hay que tener en cuenta en este formato, el 2276, y que lo establece la resolución, es que resulta que hacemos pagos a personas naturales que aunque no son empleados de la compañía, sí son personas naturales que prestaron honorarios o servicios y yo los clasifiqué y les practiqué la retención establecida en el artículo 383. Recordemos que el artículo 383 habla de la retención en la fuente que yo le practico a los empleados, pero también establece, de acuerdo al parágrafo 2, que a las personas naturales que yo le cancele honorarios, comisiones o compensación de servicios, o sea, le haga pagos, y no hayan contratado dos o más personas para el cumplimiento de sus labores, podré aplicar la retención del 383. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a tener personas naturales que, como les digo, no están vinculadas laboralmente a la compañía, pero sí prestan unos honorarios. Entonces, en este caso, esas personas, si yo determiné que le iba a aplicar o que le apliqué la retención del artículo 383, debo incluirlas en este formato y no en el formato 1001. Entonces, ¿qué sucede con estos pagos? Entonces, estos pagos no se deben reportar allá y en este formato 2276 solo va a reportar el pago a abono en cuenta y la retención que le practiqué en la columna de retención en la fuente. Pero ¿qué sucede? Hay pagos que yo le realizo a personas naturales que facturan IVA, ¿cierto? Facturan IVA. Entonces, en caso de que a esta persona yo les haya practicado retención de IVA, o sea, una compañía que el IVA lo lleva como mayor valor del costo o gasto, en este formato 2276 no hay una columna que indique para reportar esta retención de IVA o este IVA. Entonces, ¿qué me dice la resolución? Me dice, usted debe reportar únicamente el IVA como mayor valor del costo, en caso de que la haya llevado como mayor valor del costo, o la retención de IVA deberá reportarlo en qué formato, en el 1001, en las columnas correspondientes de IVA asumido y de retención de IVA. Pero como en ese formato debo reportar el pago o abono en cuenta deducible o no deducible en caso tal, la DIAN me dice, no, usted reporte esa información en cero porque ya la está reportando en el 2276. Digamos que este es un tema que entonces estas personas van a quedar reportadas en dos formatos. Por un lado, en el 2276 voy a reportar el pago a abono en cuenta y la retención y por el formato 1001 voy a reportar el IVA o la retención de IVA en caso de que le haya practicado la empresa. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. Sin embargo, esto será únicamente por este año, porque como adelanto, para el siguiente año, para el año ya agravable 2022, sí se crean en este formato estos campos, entonces ya no se tendrá que reportar, pero por este año va a quedar la información reportada así. Entonces, a todos los que yo los haya clasificado para hacerle retención del 383 por honorarios y servicios personales deben ir en este formato 2276. Entonces acá, pues básicamente lo que les mencionaba, los pagos a bonos en cuenta de apoyos económicos, de pagos por alimentación, indican que son de carácter informativo. También indican que estos valores son de obligatorio diligenciamiento, si no tienen ningún valor, pues deberá ponerse en cero. Y lo que les comentaba de que los valores correspondientes al IVA y la retención en la fuente
asociados a pagos de renta, de trabajo y pensiones deberán ser reportados en el 1001 en el concepto 5016, que era lo que no les había indicado, pero va a ir reportado en ese formato. Bueno, ahorita les mencioné que había, me devuelvo un momento, que para el tema de entidad informante, eso es una de las especificaciones del formato. Entonces, ¿qué es esta entidad informante? Entonces resulta que para la entidad informante, ¿por qué se da? Como lo mencionaba Nidia, en los contratos de colaboración empresarial, en los formatos establecidos, no existe un formato para las rentas de trabajo y de pensiones que se paguen en virtud de estos contratos de colaboración empresarial. Entonces para esta información, para reportar esta información, tanto en los consorcios, las uniones temporales, las fiduciarias, deben hacer uso de este formato 2276. La única diferencia es que van a reportar donde dice entidad informante. Entonces, si es un informante general, o sea, es una compañía que realiza los pagos directamente, no bajo un contrato de colaboración, lo va a reportar con el código 01 de informante general. Si son pagos que se realizan a través, con cargo al fideicomiso, o sea, que los realiza a través del fideicomiso, será reportar con el código de fiduciarias. Y ya si son otros contratos de colaboración empresarial, se deberá reportar con el código correspondiente a cada tipo de contrato. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Entonces, cuando son operaciones o son pagos de rentas de trabajo y de pensiones que se realizan a cargo o con recursos del fideicomiso, se deberá reportar con el código 2 de fiduciaria. Y las casillas de tipo de documento de identificación del participante del contrato no se van a diligenciar porque no son contratos de colaboración empresarial. Entonces, en este caso solo se reportaría la identificación de la fiduciaria, bajo el código de fiduciaria y con la identificación del fideicomiso. Ahora, para las operaciones o para los pagos de renta y de pensiones que se realicen bajo contratos de colaboración empresarial, sí se deberá reportar como entidad informante, pues dependiendo de cada tipo de contrato, si es contrato de mandato, cuentas en participación, consorcio, unión temporal, la identificación, y se deberá reportar el participante del contrato. Para estos casos no se va a diligenciar la casilla del fideicomiso o contrato, porque esto es únicamente, como les mencionaba anteriormente, para reportar cuando se realicen pagos a través del fideicomiso. Las demás operaciones, como les mencioné, que no se hagan a través de contratos de colaboración empresarial o de algún fideicomiso, se deberán reportar con el concepto 1 de informante general, y estas casillas relacionadas del fideicomiso, del participante del contrato, no se van a diligenciar. Únicamente esto aplica para las compañías que realicen o para los pagos que se realicen bajo estos contratos. Este es el formato de la DIAN, es un formato, pues tiene bastantes campos, y acá está la estructura de básicamente lo que les mencioné. Estas son las casillas que al final está la identificación del fideicomiso, el tipo de participante y la identificación del participante en el contrato de colaboración empresarial.